Ya está iniciando. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, primero que todo, María, buenos días. Gracias por el tiempo para esta entrevista. Nos presentamos, nosotros somos estudiantes de Trabajo Social de sexto semestre. Vamos a estar María Alejandra, Dayana y María Camila. Y pues quien habla, Nicole. Durante la entrevista es corta. Para iniciar este procedimiento, entonces te vamos a presentar un consentimiento informado que posteriormente te lo vamos a estar compartiendo para que por favor no lo diligencies y no lo regreses. Voy a presentarles acá pantalla para poder leer el consentimiento. Me confirman por favor si ya ven mi pantalla. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, Corporación Universitaria Minuto de Dios está mal escrito porque eso es con mayúscula inicial. Acá abajo, gracias. Sí, señora, aquí. Listo, gracias. ¿Lo estás leyendo, sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo, sí, señora. De acuerdo. Listo. Entonces, como te indicaba, ahorita más adelante te lo comparto para que por favor pues, no lo regreses diligenciado. Bueno, entonces el día de hoy, como te comentaba ahorita hace un momento, estamos realizando una investigación sobre la violencia intrafamiliar en Bogotá durante la pandemia por COVID-19. Pues estamos como mirando el tema de la percepción, de los cambios que ha tenido y entre otros datos que nos está arrojando este tipo de ejercicio que estamos haciendo. ¿Alguna quiere iniciar o inicio? Bueno, si quieren yo inicio. Bueno, muy buenos días para todas. Entonces, bueno, iniciando con esta entrevista, María Esther, la primera pregunta que queremos realizarte es, ¿cuáles considera que son los principales elementos que derivan en la consumación de hechos de violencia intrafamiliar? Elementos como razones, causas. Sí, como las causas, exactamente, como las causas que conllevan a que la violencia intrafamiliar se consume. Que se dé la violencia intrafamiliar. Bueno, yo creo que es básico que hay una deficiente formación emocional, ¿sí? A nivel mundial, porque la violencia intrafamiliar se da a nivel mundial. Entonces pienso que tiene que ver, uno, con esa deficiente formación que recibimos en el proceso de socialización, en el manejo de nuestras emociones. Dos, pues obviamente las tradiciones, ¿no? La tradición que lleva a pensar que generalmente es el hombre el que ejerce la violencia. Entonces, pues la tradición de qué tiene que hacer un hombre, qué tiene que hacer una mujer, como los estatus y roles que se esperan de los sujetos. Pienso que esa es una segunda posible razón, pero voy escribiendo porque si no se me olvidan las preguntas. Bueno, más que preguntas, empiezo a repetir respuestas. ¿Qué otra cosa pienso yo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar? Pues el lugar que nos han puesto, tanto a las mujeres como a los niños, un puesto subordinado, en tanto en no creernos ni inteligentes, no asumirnos como personas inteligentes, autónomas, como personas, ¿no? Sino más bien como objetos, como seres que estamos al servicio de alguien. También pienso que la violencia intrafamiliar tiene que ver, bueno, con esa mala formación emocional, pero también con las imposiciones que nos hace la sociedad.
¿qué se supone que uno debe de hacer? ¿Qué se supone que usted tiene que cumplir como, cuáles son sus, al futuro, qué es lo que tiene que hacer las personas? Entonces las personas tenemos que casarnos, vincularnos, vivir con alguien, y no todas las personas estamos hechas o están hechas para vida de pareja, ¿sí? Para vida de pareja. Hay personas que no están, pero es muy difícil aceptarlo y generalmente es muy juzgado por la sociedad, ¿no? Hay un escritor, es que no recuerdo ahorita su nombre, un periodista, el de Buenas, 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 que no me acuerdo cómo es él, cómo se llama, el que tiene su pareja, pero cada uno vive en un apartamento diferente. Y ellos dicen, pues es que así está perfecto, porque hemos vivido, nos amamos y todo, pero hay momentos en que uno necesita estar solo, ¿sí? Entonces, como que a nosotros no nos han enseñado a aceptarnos, a darnos cuenta, a reflexionarnos respecto a nuestras posibilidades, a lo que somos, y tampoco a aceptarnos. Entonces, en el mundo ideal que nos han vendido, nos dicen, no, pues es que hombre y mujer tienen que compartir casa, y pues la familia tiene que estar junta, pero resulta que no, porque bien sea la mamá, bien sea el papá, pueden tener cosas que no son oportunas para vivir juntos, para compartir, ¿no? Lo cual no quiere decir que seamos malas personas, solamente que no todos estamos para ni tener hijos, que esa es la otra, ¿no? El obligarlo a uno a tener hijos cuando la gente no quiere tener hijos, o cuando no están preparados, o pues yo creo que básicamente cuando no toda la gente nació para tener hijos. ¿M? Y aceptar eso, pues es bastante difícil. Entonces, si de pronto uno termina embarazado por una noche de pasión, que lo que uno quería era pasión, no más, ¿sí? Entonces, y tiene que obligatoriamente, pues eso es un complique. Los hijos son muy bellos, son muy lindos cuando uno los desea. Eh, y el desear, el amar a los hijos, el desear a los hijos, el querer tener hijos, hace que uno tenga paciencia. De lo contrario, porque es que los bebés son bebés, ¿no? Igual, el desear tener pareja, ¿sí? Y pues también el mundo, vuelvo a repetir, el mundo ideal que nos han construido, que implica que si usted se va a vivir con alguien, pues casi uno da por entendido que todo va a estar resuelto, y no. Cuando uno se va a vivir con alguien casado, arrejuntado, como quiera, uno se da cuenta que hay que pagar servicios, por ejemplo, conseguir la comida, trabajar, y eso es bastante difícil, bastante complicado. Eso no es tan fácil como uno lo ve desde la casita. Creo que son esos así como que por el momento puedo decir que son como las razones por las cuales se puede dar la violencia intrafamiliar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, digamos que otra de las preguntas es como, digamos, como desde tu experiencia o desde tu conocimiento, ¿en qué contextos crees que se presentan los mayores índices de violencia intrafamiliar? Indicios. Contextos. ¿En qué contexto se presenta la violencia intrafamiliar? Los mayores índices de violencia intrafamiliar. Mayor índice de violencia intrafamiliar. Bueno, voy a abreviar la palabra índice, pero creo que yo creo que en todas partes, en todos los contextos, o sea, si hablamos, por ejemplo, de clase social, es famoso un presidente, eh, es famoso especialmente un presidente que golpeaba a su mujer y constantemente y la llevaba a la clínica Marley en su tiempo de presidencia, y cuando llegaba ella a la clínica Marley, pues la clínica Marley cerraba para atenderla, ¿sí? Y nadie comentó nada. O sea, pues uno se entera porque por los vericuetos de la ciencia y de la política, pues eso se comenta, ¿no? Pero la mayoría de familias no lo saben, ¿no? En general, pienso que en todas las clases sociales se da la violencia intrafamiliar. Lo que pasa es que en las clases altas hay mayor posibilidad de
acallarlo, de ocultarlo. También, pues en las clases menos favorecidas, pues además porque somos más, ¿no? Entonces, porque hay mucha gente, muchas personas, entonces pues se hace todavía más evidente que hay, pues que se presenta la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero también eso tiene que ver con algo muy vinculado a la sociología, o sea, una explicación vinculada a la sociología y a la psicología. Y es que entre más alta sea la clase social, mayor obligación y en el proceso de socialización se obliga a las personas a reprimir más sus emociones, ¿no? Entonces, pues, y esa represión de emociones se manifiesta más en enfermedad mental, ¿no? Entonces son las personas que terminan yendo muy frecuentemente al psicólogo o en una clínica de reposo o consumiendo pastillas, en fin, porque el proceso de socialización hace que ellos repriman más. Mientras que en las clases menos favorecidas la tendencia es a manifestar de una vez la emoción. Entonces, si la pareja está brava, pues el uno le dice una grosería y el otro le responde con otra o se dan un par de totazos y ya la tensión bajó. Y entonces, pues creo que eso también tiene que ver. Y pues con respecto a las clases más o menos favorecidas, eh, pues vuelvo a repetir, las personas que son humildes, pobres, digamos, económicamente, pues son muchísimas más, ¿no? Y pues si lo unimos a esa falta de control emocional que es propio de la cultura y de las formas de vida, pues obviamente se ve más y es como más escandaloso. Pero en términos de estadística, pienso que es lo mismo, ¿no? Y las clases medias, por ejemplo, que somos nosotros, por ejemplo, eh, como están en sándwich, entonces uno puede encontrar ese aparentar, ¿no? Yo aparento que todo está bien, pues porque la clase sándwich está aspirando a ser como las clases más favorecidas, huyendo de lo menos, ¿no? Entonces, como que es mucha apariencia, ¿no? Entonces, el que le dan el totazo y se maquilla, ¿sí? Y no dicen, ah, no, es que me caí por la escalera, no, es que no sé qué, ¿no? Pues pienso que eso es en todas partes, en todos los lugares se presenta, independientemente el contexto, ¿no? Y pues teniendo en cuenta que esta conversación tiene que ver con la pandemia, creo que circunstancias extremas o circunstancias como inesperadas, críticas, hacen que se genere y que aparezca obviamente aumente los eventos de violencia intrafamiliar. El verse uno obligado a encerrarse y a compartir con alguien que de pronto, sí, muy chévere, nos encontramos en la noche, pero por la mañana cada cual tiene el lugar para donde ir, creo que eso es grave, ¿no? Circunstancias como la escasez de dinero, el que haya alguien que pierda su empleo, alguien que esté enfermo, aumenta la incidencia de violencia, las manifestaciones de violencia. Muchísimas gracias, María Esther. Quisiéramos hacerte como decirte una frase y mencionarte una frase y con respecto a tu opinión, ¿qué percepción tienes? Entonces dice, la violencia intrafamiliar es parte de la cultura colombiana. Yo creo que la violencia intrafamiliar es parte de la cultura mundial. Sí, o sea, a nivel general, en todas partes del mundo uno ve situaciones de violencia. Y especial, bueno, corrijo, es mucho más frecuente en la cultura occidental, ¿sí? En la cultura occidental, en la civilización occidental, porque aquí nos hemos cosificado, ¿sí? Hay cosificación del ser humano. Y las culturas que ingresan o que tienen contacto con la cultura occidental, dejan sus tradiciones e implementan las nuestras en donde todo es una cosa, todo es para vender, todo es para comprar, todo es para usar, todo es para desechar. Ahorita estamos en que pues los matrimonios de 2 días, de 3 días, de 5 meses, ¿sí? Entonces todo se compra, todo se vende y pues como somos objetos, pues a los objetos se les maltrata. En-
se rechazan, se reemplazan, somos fácilmente reemplazables. Entonces pienso que independientemente del país, del lugar, donde estemos, si estamos hablando de Occidente, la violencia intrafamiliar es grande, va en aumento y no es solamente de la cultura colombiana. En Colombia se agudiza porque nosotros hemos vivido en situaciones de violencia. Y es que la violencia permanente, violencia de 60, 70 años, 200 años, 500 años, genera efectos perversos sobre la mente, ¿sí? Sobre el comportamiento, sobre el cómo vemos. Entonces, yo no sé si ustedes saben que Colombia es el país que más produce delincuentes sexuales, ¿no? Violadores, asesinos, sí, bueno, esa gente así, pues Colombia, empezando porque como las personas somos trofeos de guerra, especialmente las mujeres, entonces cualquier situación, cualquier guerra, cualquier encuentro, la violación a las mujeres, la violación a los niños, el asesinato a los niños, esto que pasó hace ¿qué? 15 días, que nos enteramos que mataron a unos niños, que los bombardearon, detrás de esa legitimación que hace el Estado del asesinato de unos niños está el que hay que matar a los chiquitos porque cuando grandes pues se vuelven enemigos y cosas así. Eso es parte de nuestra guerra. Entonces, hace también unos cuantos, ya casi que un año, alguien escuchaba, muy gracioso, fue el escándalo, se hizo evidente que en las escuelas militares enseñan a los jóvenes, parte de su entrenamiento es cantar canciones misóginas, canciones asquerosas, y claro, ahí va ideología, ¿no? Entonces, ¿contra quiénes hablan? Contra la mujer. Violamos a la mujer, violamos a su mamá, violamos a no sé quién. Matamos a sus hijos, torturamos a sus hijos. Eso se enseña, ¿no? Entonces, pues, eso que se aprende en la escuela militar, en el colegio, a través de las canciones, a través de los medios de comunicación, cine, radio, prensa, pues eso se repite en la casa, ¿no? Entonces, tenemos en Colombia una guerra que también ha hecho que nos ha deshumanizado, ¿sí? Entonces, que alguien, y unas condiciones de desigualdad que son aberrantes y que pues la persona, el hombre, la mujer que tiene una carga grande llega de un trabajo en donde lo humillan, lo maltratan, le pagan mal, llega y se encuentra con un bebé que necesita atención, cuidado, protección, que llora, que patalea, y pues se desquita con él porque es el lado más frágil del lazo, ¿no? Entonces, o con la esposa o con el esposo, porque las mujeres también tenemos, somos violentas y hacemos cosas que no debemos, ¿no? Entonces, sí, creo que es a nivel general agudizado aquí en Colombia porque estamos en una situación de guerra y de desigualdad absurda. Wow, que como sorprendida con lo que, pues como generalizan esta cultura con los hombres, ¿verdad? Desde su proceso de formación, que desde tan jóvenes ya les empiezan a crear una cultura de violencia hacia las mujeres y hacia el hogar. O sea, eso que tú cuentas de las escuelas militares, pues para mí la verdad es algo que sí me Pero no generó como a la escuela militar, miremos nuestras casas, ¿sí? ¿Qué canciones les dejamos a los niños escuchar? escuchar. Perrea, mami, perrea, y dale, y otra vez dale, y con las cuatro. O sea, y es que como la educación es tan mala en Colombia, no nos percatamos que la ideología y que las formas de comportamiento pasan por los medios de comunicación. Para nosotros es solamente entretenimiento, pero no. La mejor ideología es la que penetra como si no lo fuera. Entonces, pero yo estoy escuchando una canción. No, mi amor, porque de tanto escucharla, tú estás terminas legitimando, haciendo normalizando un comportamiento que no se debe normalizar. ¿Sí? Así es Entonces, está, verdad lo que tú dices. el mea culpa para los papás, las mamás. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Cuáles son los mensajes que emitimos? Eso también, ¿no? Bueno, María Esther, muchísimas gracias.
En ese momento yo te quiero hacer una pregunta que es sobre la tipología. ¿Cuáles son las principales tipologías de violencia intrafamiliar que se presentan en la ciudad de Bogotá? Bueno, aquí, pues todos los tipos, ¿no? Violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, pues yo creo que de todos, eso aquí no, de pronto algo que es muy poco visto es la violencia política, ¿no? Eh, el que, pues si usted pertenece a un partido, a un grupo, eso puede ser visto como negativo, ¿no? Violencia deportiva, porque si usted es de Millonario y el otro es de Santa Fe, pues también se legitima el que la maltraten, la insulten o a cualquiera, ¿no? Y que al interior de las familias también se presentan esas cosas tan horribles, violencia verbal, bueno, en fin, creo que aquí se presentan todas. En Bogotá hay de todo, uno encuentra de todo. No sé si a eso se refiere los tipos, la tipología. Sí, 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 señor. sí. Sí, muchas gracias. ¿Y me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Listo. Sí, creo que, pues digamos que las tipologías, pienso yo que irían también pues como muy de la mano con la incidencia que puede generar la violencia intrafamiliar. Y pues de aquí pues diríamos que se desprende la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles serían esas incidencias que se generan a partir de la violencia intrafamiliar dentro de las familias de la ciudad de Bogotá? Bueno, pues digamos que partiendo en este punto que estamos tocando el tema de Bogotá, sin, digamos, dejar a un lado que la violencia intrafamiliar es pues un fenómeno que afecta a muchas familias a nivel mundial. Sin embargo, en este momento, pues estamos abarcando a nivel Bogotá y pues quisiéramos saber, pues cuáles serían esas incidencias que usted como profesional cree que afectan a las familias bogotanas. Cuando el concepto de incidencia, ¿qué significa? O sea, ¿qué es incidencia? Como para que yo no vaya a responder cosas locas que no me están preguntando. ¿Qué es, o sea, ¿en qué sentido utilizan el concepto de incidencia? ¿Me escuchan? Digamos, del Digamos, punto de las consecuencias, las consecuencias que genera esa violencia. Ok, consecuencias. ¿Cómo Entremos a consecuencias. influye? ¿Cómo? ¿Cómo? a ver, la O sea, sí, incidencia, en lo que mi amigo se hace referencia es, digamos, en el término de la incidencia, ¿cómo influye esto frente a alguna causa, frente a algún efecto? Eh, o sea, influencia como consecuencia. exacto, Consecuencias de la sí, señor. incidencia como consecuencia. Ok, consecuencias. Pues terrible, ¿no? Porque es dolor. Creo que la sociedad colombiana sufre, le duele, eh, a diferencia de lo que pueden decir los medios y lo que sale en la mayoría de las encuestas a nivel mundial que dice que Colombia es o bien el primero, el segundo o el 10º país feliz del mundo. Yo creo que más bien lo que significa ese que la gente diga que es feliz es que la gente oculta su infelicidad. Se miente, nos han enseñado a mentirnos respecto a lo felices o lo infelices que somos. Creo que en Colombia, en la inmensa mayoría de los hogares, conozco muy poquitos en donde no se presente violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar genera dolor, angustia, incertidumbre, sentimiento de fatalidad respecto al futuro, eh, marca a los seres humanos toda la vida, toda la vida. Yo particularmente no creo que el ir donde un psicólogo pueda hacer que
se solucione el problema. Creo que lo puede hacer manejable, lo puede hacer, bueno, puede que le ayude a uno a ponerlo en su justo lugar, ¿no? Pasó, bueno, lo que sea, pero no creo que sea algo que se supere. Yo no creo que sea algo que se supere. Y creo que el principal efecto de la violencia intrafamiliar es que seguimos legitimando la violencia, porque queda dolor, porque queda odio, porque queda frustración y de alguna manera hay que sacudirse, ¿no? Entonces, genera más violencia, genera más violencia, genera más violencia, porque terminamos eh, aceptando la violencia, ¿no? Como que normal. Conozco una persona muy cercana que me decía hace unos días, pues tiene su pareja y su pareja le puso los cuernos y entonces ella estaba muy molesta y yo le decía, me decía que yo qué haría. Entonces yo le dije, no, pues yo, bye bye, me despido, yo con eso no puedo. Entonces me dice, no, pero es que eso se espera, ¿cómo es? No, ella me decía, yo le dije, ni la infidelidad, ni el insultar, ni el golpear, son cosas aceptables para mí. Entonces ella me dice, ah, no, pues yo acepto que me golpeen porque eso se puede superar, eso se puede cambiar, pero no acepto la infidelidad. Entonces tenemos una cantidad de eh, traumas, taras y de argumentos para legitimar lo que no se puede. A ver, es que, ¿cómo les digo? Es que aparte de los efectos y las marcas que dejan en nosotros la violencia en cualquiera de sus formas intrafamiliar, especialmente porque es en la familia donde uno confía, ¿sí? Es que lo hacen dudar, la sociedad hace que las personas dudemos de calificar frente a la calificación que le podemos dar a una circunstancia. Por ejemplo, alguien golpea, el papá golpea a la mamá, eh, genera molestia, dolor, odio en los hijos. Pero vamos a la iglesia y en la iglesia nos dice, perdone. O sea, y es que si usted, ¿cómo puede hacer eso? Es que usted no puede juzgarlo, es que usted tiene que perdonarlo, es que tiene que aceptarlo, es que viva, siga, y a la mujer le dicen, siga viviendo con el esposo, siga viviendo con no sé qué, no se puede separar. A ver, ¿sí? Entonces es como, todo esto es un sistema que lo mete a la gente y la hace que permanezca en situaciones de violencia, ¿sí? No quiero decir con esto que vale la pena o que es legítimo que uno quiera golpear y que vaya y golpee a alguien y se desquite físicamente. Creo que lo que pasa es que las instituciones en general nos enseñan a ser víctimas, ¿sí? A aceptar ser víctimas y legitiman comportamientos aberrantes y nos hacen entrar en duda con nosotros y con el criterio que cada uno tiene. O sea, si yo siento que esto es malo para mí y voy a una iglesia, por ejemplo, termino dudando de si es malo o no es malo y termino aceptando que la mala soy yo. Entonces es una doble, o sea, soy víctima dos veces, ¿no? Y 3 y 5 y 7 veces a lo largo de la vida. Entonces creo que, y esto tiene que ver con esa aceptación que se hace de la violencia y de unas formas culturales que no se deben aceptar, ¿no? Que no se deben aceptar. Entonces creo que esa es una consecuencia. Eh, que se repite, que vivimos con dolor, que vivimos con sufrimiento, que empezamos a dudar de nosotros mismos, que esa duda nos lleva nos impide tomar decisiones para protegernos, para cambiar las circunstancias. Además nos enseñan que ser víctima es una vergüenza, más ser victimario no, que ser victimario es chévere. Entonces como que uno tuerce nuevamente el pensamiento y pues entonces voy y lo repito y lo hago. Eh, bueno, como eso. Porque si no sigo diciendo más. Bueno, muchas gracias, María Esther, por tus
tus aportes, de verdad que desde tu punto de vista, bueno, como todo lo que nos dices, uno se pone como a herir de verdad, o sea, es muy cierto todo lo que pues nos estás diciendo. Bueno, para continuar, queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿Considera usted que a partir de la declaración del aislamiento social derivado de la pandemia del coronavirus, surgió alguna tipología nueva de violencia intrafamiliar? Si es así, o sea, si opinas que sí ha surgido alguna nueva, ¿cuál y cuál sería el motivo? Un nuevo tipo de violencia intrafamiliar. Eh, Sí, pues yo no sé si sea un nuevo tipo, pero o sea, yo vivo en un conjunto cerrado, ¿sí? Y yo uno de mis vecinos, eh, en estos muchos años que he vivido acá, yo nunca había escuchado eh, ruido, maltrato o algo que me asustara, ¿no? Ahí se me va a descargar el celular, perdónenme un segundito. Una situación ruidos o algo así que me asustara, pero en esta pandemia sí. Entonces, encuentro que estas personas, la esposa, la señora, no podía pasar por algunos espacios. Entonces, habían espacios vedados para ella. Eh, uno, eh, como que, bueno, creo que eso, que haya identificado eso, que ella no podía pasar por algunos lugares de la casa, del apartamento, eh, que ella no puede hablar duro porque la insultaban y le decían pues que, ay, mujer, deje de gritar, deje de hablar, sí, entonces, silencio. Eh, ¿Qué otra cosa he visto? Bueno, más que nuevas tipologías, creo que se agudizaron, nuevos tipos, creo que se agudizaron las situaciones de violencia, ¿no? El maltrato a los hijos, tanto físico, verbal, la comida, el hambre, el encerramiento, la privación de comunicación y de contacto social, em, entre las mujeres, pues encerrarnos, la multiplicación de las deberes, de las obligaciones. Entonces ya no solamente es lavar, cocinar, planchar, sino otra cantidad de cosas. Ay, 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 me acabo de dar durísimo, durísimo, durísimo en mi cabeza. ¿Qué otra cosa? Pues como eso, ¿no? Y los hombres, pues de todas maneras, como las mujeres también metemos la pata, entonces uno escucha la pérdida del trabajo, esa falta de solidaridad de parte de las mujeres y el insistir en que usted tiene que traer la plata, tiene que dar plata, que la plata, que la plata, que la plata, pero si el man no tiene trabajo, ¿sí? Lo echaron del trabajo, no hay posibilidad de conseguir trabajo, pues también como esa falta de solidaridad, ¿no? Y esa falta de entender las circunstancias. Los abuelos, pues para los abuelos terrible porque fastidian en todas partes, ¿no? Entonces, quite, salga, llévese, y pues si están enfermitos, el mantenerlos encerrados en la casa que no pueden salir, ay, para los chinos, pues no pueden salir a un parque. Imagínense en las casas que se están construyendo ahora que son chiquititas, no pueden salir, no pueden correr, no. Eso me parece a mí absolutamente fatal. Fatal porque, además, eso de la pandemia, perdónenme, pero yo no creo lo de la pandemia. No creo que esto haya sido, que las disposiciones que se tomaron hayan sido benéficas, porque el aire, ya nos están diciendo, ¿no? La mejor protección contra la epidemia es tener aireados los lugares, que corra el aire. O sea, ¿por qué nos van a impedir salir a la calle y a los niños salir a un parque? ¿Sí? Salir a un parque, a correr, donde corre el aire. Es una cosa, bueno, en fin.
y un poco contradictorio este tema. María, quisiéramos saber, digamos, qué opinión te merece la frase que te voy a mencionar. Eh, la cuarentena aumentó los casos de violencia intrafamiliar en Bogotá. O sea, a causa de la cuarentena aumentó pues esta violencia. Sí, sí. La cuarentena hizo que se dieran mayores casos porque estamos obligados a un contacto, ¿sí? Porque en tiempos de crisis, o sea, aquí la gente perdió el trabajo, se quedó sin plata, pues la gente es social, o sea, los seres humanos somos sociales, necesitamos salir, hablar, estar con el otro, porque si la pareja ya tenía problemas, el que estén obligados a estar 24 horas al día y que en general, vuelvo a repetir, no tenemos una buena educación emotiva, emocional, entonces solucionamos los problemas a los atravesados, tampoco somos muy educados, entonces es un poco complicado. La pelea por la televisión, no hay plata para pagar, los servicios aumentaron, ¿sí? O sea, los arriendos, o sea, realmente sí creo que la violencia intrafamiliar aumentó tremendamente en estos tiempos. Y tenemos un sistema jurídico y un sistema de justicia paupérrimo, eh, perverso, no, fatal, fatal. O sea, de verdad que somos sobrevivientes. Creo que los colombianos especialmente somos sobrevivientes de la pandemia. Entonces, Bueno, y yo creo que, digamos que la pandemia por la que... Tony, espera que se te está escuchando un poco entrecortado, no sé si te puedas ubicar mejor, pero no te estamos escuchando. ¿Quién mejor? ¿Y ahora sí? Es que Sí, no sé. sí, Antonio. Sí, ¿ya ahora sí? Sí, gracias. Bueno, qué pena. Bueno, pues, como tú nos decías, yo creo que la cuarentena nos cambió, digamos, la forma de ver muchas cosas. En cuanto a la violencia intrafamiliar, eh, ¿cómo considera que fueron las transformaciones con respecto pues digamos, a la percepción que tenían las personas de lo que era la violencia intrafamiliar? Y si, digamos, la gente cambió esa percepción que teníamos, que de pronto sí era un fenómeno que existía dentro de la sociedad, pero que de pronto no estaba como tan presente, o muchas personas no lo teníamos tan presente. Entonces, sí nos gustaría saber, eh, pues, si usted cree que, digamos, la cuarentena también ayudó a que a nosotros como seres humanos nos cambiara esa percepción de lo que era la violencia intrafamiliar. Qué pena, Bueno, María Esther, sí, contigo. Antonio se salió. Bueno, voy a retomarle la pregunta. Dale. Y es considera que la cuarentena ha transformado las percepciones de las familias bogotanas frente a la violencia intrafamiliar. O sea, como que ha eh, cambiado el pensamiento, la forma de ver. yo creo que en general las personas no se han dado cuenta. En general la gente no se ha dado cuenta. Porque tampoco los colombianos estamos dados a la reflexión, a la observación de los contextos, al vernos, al observarnos, al pensarnos, ¿no? Entonces, simplemente la gente vive o sobrevive, ¿no? Se levanta, se baña, si se baña, come, andan para un lado, andan para el otro, pero no hay ese hábito, esa posibilidad de reflexionarnos y de observar. Entonces, no creo que la mayoría de las personas se hayan dado cuenta de la situación, porque si se presenta violencia intrafamiliar, pues simplemente se agudizó. Entonces, pues, normal, ¿sí? Normal. Eh,
pero que se haya reflexionado acerca de que la pandemia generó más. Creo que en general la gente no es consciente de eso, porque hay mayor preocupación por conseguir un trabajo, por conseguir los recursos para pues, cubrir las necesidades que se tienen. Creo que es más la angustia es por eso, ¿no? Que por mirar o por evitar, em, porque es que ni siquiera las personas se han percatado, o en general lo que uno escucha, ¿no? Porque el colombiano no se ha percatado de la fragilidad de la vida y del vivir en Colombia. ¿Mm? Para la muestra está que hay nuevas leyes, ya van a poner a declarar renta a las personas que ganan 2 millones de pesos, ¿sí? Y pues la gente no dice nada. Se paga por horas, no hay posibilidad de cotizar para la salud, para la pensión, y la gente no dice nada. O sea, está como bien, y muchos dicen, ah, no, pues fabuloso, chévere, y apoya todas estas cosas absurdas que están pasando en nuestro país, ¿no? Entonces no creo que, si no se han dado cuenta, por ejemplo, que sus condiciones laborales están cada vez peor y que su futuro es cada vez más horroroso, pues ¿por qué se van a dar cuenta de lo que está pasando inmediatamente? No creo la gente sea consciente. Además porque pues como hay tanta violencia y es normal, pues sí, la gente dirá, ah, sí, pues es que estábamos juntos. Yo no puedo, es que me aburro en casa, es que bueno, lo que sea, pero no creo que sea consciente de, de esta situación tan peligrosa que estamos pasando. Muchísimas gracias, María Esther. Con esta pregunta cerramos como nuestra entrevista. De verdad que tu tiempo es muy valioso para nosotros, contar con un apoyo pues, de tu parte, con un punto de vista como profesional, desde tu punto personal. Como te decíamos inicialmente, nosotros estamos como en un proceso académico y de verdad que cada uno de tus aportes nos enriquece en nuestra formación al máximo, como que es acoger como todos estos pensamientos y decir como estamos viviendo una situación terrible, pero pues siempre como muy encaminados a poder generar transformación, pequeños cambios, pequeños aportes a nuestra sociedad. Inicialmente se nos olvidó pedirte que nos hicieras una breve presentación tuya, como conocer un poco quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu profesión. Entonces, pues quisiéramos ya como para cerrar, si nos puedes ayudar con una presentación corta. Muchas gracias. Yo soy María Esther Chacón Bernal, soy socióloga, tengo una especialización en cultura, educación, cultura y política y una maestría en educación. Soy docente en una universidad privada en Bogotá, investigadora y ya. Muchísimas gracias, María, por el espacio, por el tiempo, muy enriquecedor. Y pues nada, en este proceso cada día estamos aprendiendo más. Entonces, gracias por hacer parte del proceso de poder aprender un poco más cada día. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo para ti también y muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Con mucho gusto. Listo, chao. Muchísimas gracias, María Esther, por todo ese aporte tan grande, de verdad que como decían mis compañeros, esto nos ayuda como en nuestro proceso. Entonces, de verdad, te agradecemos mucho por tu disposición y bueno, que tengas un feliz día. Muchísimas gracias. Lo mismo, gracias.